Buenas, en estas dos próximas lecciones vamos a aprender a utilizar la función convertir que nos permite realizar la conversión de diferentes tipos de mediciones, como son medidas de peso, distancia, tiempo, presión, fuerza, energía, potencia, temperatura, líquidos y magnetismo. Gracias a esta función podremos convertir temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit o Kelvin, de kilómetros a millas o yardas y de kilos a libras u onzas. Veremos en este primer vídeo cómo convertir diferentes medidas de distancia. En nuestro primer ejemplo, queremos convertir la distancia que tenemos en metros en kilómetros. Seleccionamos el rango de celdas donde insertar el resultado y tenemos varias opciones para insertar la función. Podemos pulsar en el botón Insertar función de la barra de fórmulas y nos vamos a la categoría Ingeniería y pulsamos en la función Convertir. O nos vamos a la pestaña Fórmulas y pulsamos en el botón Insertar función y nos vamos a la categoría Ingeniería y buscamos la función. O pulsamos en el comando Más funciones del grupo de opciones Biblioteca de funciones y hacemos clic en la categoría Ingeniería y pulsamos en la función Convertir. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionaremos el valor inicial que queremos convertir, en nuestro caso la celda A2. En el segundo argumento escribimos los caracteres que hacen referencia al valor seleccionado. En nuestro caso, como el valor que tenemos escrito está en metros, escribiremos el carácter M entre comillas, que hacen referencia a esa medida. En la parte derecha de la hoja encontramos los caracteres que hacen referencia a las diferentes medidas relacionadas con la distancia. Y en el último argumento escribimos los caracteres km entre comillas que hacen referencia a la unidad de medida a la cual queremos convertir ese valor. Y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados que previamente hemos seleccionado. Por último, insertaremos un formato personalizado para que se muestren los valores con el texto kilómetros. Nos vamos a la categoría personalizada del cuadro de diálogo Formato de celdas y definimos el formato para estos valores que hemos calculado. Recordad que en el vídeo Formato personalizado tenéis explicado cómo crear diferentes formatos. Seleccionamos el que se muestra por defecto con 2 decimales y le añadimos el texto kilómetros entre comillas. Y al pulsar Aceptar, se nos muestran los resultados con el formato que acabamos de definir. En el siguiente ejemplo, queremos obtener a partir de los valores de los metros o de los kilómetros su correspondencia en millas. Nos situamos en la celda donde insertar el resultado y pulsamos en el comando Más funciones del grupo de opciones Biblioteca de funciones y hacemos clic en la categoría Ingeniería y pulsamos en la función Convertir. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionaremos el valor inicial que queremos convertir, en nuestro caso la celda A2. En el segundo argumento escribiremos los caracteres que hacen referencia al valor seleccionado. En nuestro caso, como el valor que tenemos escrito está en metros, escribiremos el carácter M entre comillas. Y en el último argumento escribimos los caracteres MI entre comillas que hacen referencia a la unidad de medida a la cual queremos convertir ese valor. Y al pulsar Aceptar, se nos muestra el valor inicial convertido a millas. En la celda de abajo vamos a realizar lo mismo, pero esta vez cogeremos el valor inicial de la columna de kilómetros. Pulsamos en la función Convertir de la categoría Ingeniería y nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionaremos el valor inicial que queremos convertir, en nuestro caso la celda B3. En el segundo argumento escribiremos los caracteres que hacen referencia al valor seleccionado. En nuestro caso, como el valor que tenemos escrito está en kilómetros, escribiremos los caracteres km entre comillas que hacen referencia a esa medida. Y en el último argumento escribiremos los caracteres mi entre comillas que hacen referencia a la unidad de medida a la cual queremos convertir ese valor. Y al pulsar Aceptar se nos muestran los valores que teníamos en kilómetros convertidos a millas. Y hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda para calcular el resto de resultados. Como vemos, el primer y el último resultado es el mismo, y en la primera celda hemos convertido de metros a millas y en la última de kilómetros a millas. Por último, insertamos un formato personalizado para mostrar los valores con el texto millas y así nos quedará mucho más claro a la hora de visualizar los resultados. Nos vamos a la categoría personalizada del cuadro de diálogo Formato de celdas y definimos el formato para estos valores que hemos calculado.
Seleccionamos el que se muestra por defecto con 2 decimales y le añadimos el texto millas entre comillas, y al pulsar aceptar se nos muestran los resultados con el formato que hemos definido. En el siguiente ejemplo queremos obtener a partir de los valores que tenemos en metros su correspondencia en yardas. Seleccionamos el rango de celdas donde insertar el resultado y pulsamos en la función convertir que encontramos en la categoría ingeniería. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionamos el valor inicial que queremos convertir, en nuestro caso la celda A2. En el segundo argumento escribimos los caracteres que hacen referencia al valor seleccionado. Como el valor que tenemos escrito está en metros, escribimos el carácter M entre comillas. Y en el último argumento escribimos los caracteres Y y D entre comillas que hacen referencia a la unidad de medida a la cual queremos convertir ese valor. Y pulsamos en la combinación de teclas Control y Enter para calcular el resto de resultados. Por último, insertamos un formato personalizado para mostrar los valores con el texto yardas. Nos vamos a la categoría personalizada del cuadro de diálogo de formato de celdas y seleccionamos el que se muestra por defecto con 2 decimales y le añadimos el texto yardas entre comillas. En el último ejemplo queremos obtener a partir de los valores que tenemos en metros su correspondencia en pies. Seleccionamos el rango de celdas donde insertar el resultado y pulsamos en la función convertir que encontramos en el desplegable de la categoría ingeniería. Nos aparece el cuadro de diálogo para insertar los argumentos de la función. En el primer argumento seleccionaremos el valor inicial que queremos convertir, en nuestro caso la celda A2. En el segundo argumento escribimos los caracteres que hacen referencia al valor seleccionado. Como el valor está escrito en metros, escribimos el carácter M entre comillas. Y en el último argumento escribimos los caracteres FT entre comillas que hacen referencia a la unidad de medida a la cual queremos convertir ese valor. Y para calcular el resto de resultados hacemos doble clic en el icono que se muestra en la parte inferior derecha de la celda. Por último, insertamos un formato personalizado para mostrar los valores con el texto pies. Nos vamos a la categoría personalizada del cuadro de diálogo de formato de celdas y definimos el formato para estos valores que hemos calculado. Seleccionamos el que se muestra por defecto con 2 decimales y le añadimos el texto pies entre comillas. Y al pulsar aceptar se nos muestran los resultados con el formato que hemos definido. Con esto concluimos el tutorial de cómo utilizar la función convertir para obtener a partir de un valor inicial su correspondencia de medida en kilómetros, metros, yardas, millas, pies, etc. Espero que os haya servido de ayuda y no olvidéis suscribiros a mi canal para seguir aprendiendo. Un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta pronto.